En el proceso de evangelización, sistema integral de nueva evangelización, tenemos un tema que todos los miembros de las pequeñas comunidades, los que estamos haciendo parte dentro del proceso y que somos evangelizados, tenemos lo que se llama la aportación económica, o a veces también en otros lugares también se entiende como aportación económica responsable. Cuando una persona tiene una experiencia de encuentro con Dios, especialmente el recién evangelizado, hay 5 elementos para vivir en la pequeña comunidad. Esos 5 elementos se dan a conocer cuando se inicia la segunda parte de el momento de la evangelización, cuando hacemos el retiro de evangelización fundamental, permanecer y perseverar, o pastoral de seguimiento. Y a nosotros nos recuerdan 5 elementos importantes que son: primero, que es para trabajar en la pequeña comunidad. Cuando ya se nace en la fe, tenemos la necesidad de vivir en una pequeña comunidad. Esta pequeña comunidad nosotros la llamamos también como la pequeña familia, donde nosotros vamos a recibir una catequesis con unos temas ordenados, con un involucramiento en un servicio apostólico, el discipulado, el acompañamiento persona a persona y la aportación económica. Estos elementos no funcionan no porque no los quieran asumir los evangelizados, porque nosotros sabemos que cuando una persona es evangelizada está abierta. Estos temas a veces no se asumen, es porque casi siempre es la parroquia la que no tiene esta organización y estos elementos, y solo tiene algunas partes del proceso. Por eso es muy importante que nosotros recordemos este tema de la aportación económica. La aportación económica que todos los evangelizados, y no incluso los evangelizados, sino todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica debemos de dar, que es conocido como el diezmo. Pero aún más, los que somos evangelizados debemos de tener ese sentido de pertenencia hacia la Iglesia, porque nos damos cuenta que el mundo nos está llevando a una sociedad de consumo, y esa sociedad de consumo nos va llevando a que nosotros cada vez seamos más pobres, porque entre más tenemos, más queremos, y vamos dejando a un lado esa invitación que nos hace la palabra de Dios, que nosotros seamos o vivamos en pobreza y que vivamos los valores cristianos también. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, una práctica no orientada hacia los valores materiales. Tenemos que buscar una vida más austera, más sencilla, compartir con los que no tienen. Por eso la calidad espiritual del evangelizado, cuando se tiene, va orientada y va viviendo de estas dos formas, en esa pobreza y en valores cristianas, y especialmente lo que nosotros conocemos como la solidaridad. Cuando un evangelizado tiene en su corazón esos anhelos que lo mueve, que lo impulsa, que su vida cristiana es dejar ese hombre viejo y adquirir un hombre nuevo, entonces va encontrando el sentido de lo que es el diezmo, lo que es compartir con lo que se tiene a los demás. No podemos tener mucho, pero sí podemos compartir algunas cosas. Es lo que se llama la solidaridad, porque no es dar limosna como a veces estamos enseñados a escuchar o que hemos hablado, vamos a dar la limosna, no, es dar una ofrenda, es dar un diezmo para aquellas personas que en la solidaridad realmente que vivimos en las pequeñas comunidades, nosotros podamos compartir con los más necesitados. Por eso es muy importante este diezmo. El diezmo que da cada uno de los que pertenecen a las pequeñas comunidades, debemos de aclarar cómo funciona y cómo es que se debe de hacer. En la parroquia, especialmente, el párroco tiene que tener destinado una persona que maneje el diezmo que da las pequeñas comunidades, porque es muy interesante que los laicos también se acerquen a este trabajo. En la parroquia tradicional, las que nos llevan el proceso, muchas veces el sacerdote es el que hace todo. Por eso es importante de que se tenga una persona encargada del diezmo, porque el jefe de sector es el que va a entregar los sobres para que sean después entregados a las personas que coordinan las pequeñas comunidades, y de ahí, de esa parte, entonces se empieza a compartir el diezmo entre pequeñas comunidades, que se va llevando como ese control, que el control
se le entrega después este dinero al jefe de sector, el jefe de sector al encargado de esta parte del diezmo. El sacerdote como tal debe de coordinar este trabajo y debe también pedir, por supuesto, al que está manejando el diezmo qué dinero se está manejando en los sectores y cuántas pequeñas comunidades también están aportando, porque recordemos que hay un encuentro de comunidades de todos los sectores que se hacen cada 3 meses, y en ese encuentro de todas las comunidades parroquiales entonces se da un informe de qué comunidad está aportando tanta cantidad y qué dinero hay, porque también hay que informar en qué se invierte ese dinero. Ese dinero sabemos que va destinado hacia este proceso de evangelización, donde se necesita para las misiones, donde se necesitan para los diferentes ministerios que están conformados. Recordemos que esto tiene una división. El 100% de ese diezmo hay que también dividirlo. En muchas parroquias se hace la división de que se deja el 40% de todo lo que se recoge el diezmo de todas las comunidades para evangelización. Un 30% se deja en la parroquia directamente para gastos que tenga el sacerdote, y el otro 30% se deja para la propia comunidad, porque la propia comunidad debe tener un fondo también. Ese fondo será destinado para gastos de los miembros de la pequeña comunidad, o también para vivir la solidaridad que estamos llamados a vivir en comunidad. Eso es lo que se hace la repartición de este diezmo. Es importante y que se debe de aclarar que este diezmo se da una vez al mes y que sea la primicia, como dice la palabra de Dios, o sea, que sea lo primero que yo voy a tener en cuenta para que mi diezmo entre a mi pequeña comunidad y nosotros podamos ver resultados. Se dice que una parroquia, cuando es una parroquia evangelizada, se nota, ¿sí? Y como el sentido, en la medición se ve en el aporte que se hace económico. Cuando una parroquia solamente vive de sacramentos, vive de celebraciones, en eso se mide la feligresía. Por eso es muy importante que cuando una parroquia es misionera, cuando una parroquia trabaja en los sectores, cuando una parroquia está con este proceso de evangelización, cuando una parroquia acompaña a las personas, las forma, van entendiendo que hacen parte de la Iglesia Católica, que la Iglesia es una familia más. Y cuando uno entiende que es una familia más, pues mi aporte económico tiene un sentido, porque sé hacia dónde va, en qué se está construyendo con ese dinero y qué es lo que se está buscando en compartir en la solidaridad. Qué importante es que nosotros tengamos presente lo del diezmo, que nosotros manejemos también nuestro bolsillo. Ahí es cuando nosotros hemos hablado de lo que es el señorío de Jesús, y el señorío de Jesús es ese significado, que nosotros podamos mirar que el señorío de Jesús está en mi oración, en mi tiempo de trabajo, en mi apostolado que doy y en mi diezmo que aporto de la pequeña comunidad a toda esta gran iglesia que es la gran iglesia de comunidades. Creo que nos ha quedado muy claro el sentido del diezmo. Estamos llamados a aportar económicamente. Ese compromiso que hemos dado como evangelizados también que se note en nuestra generosidad, y que no lleve a que nosotros pensemos que lo que damos es porque nos lo piden, porque es obligación. No, porque yo como creyente, como bautizado, tengo ese compromiso. Probemos a Dios, pruébelo. Entre usted es generoso, Él te probará con más generosidad.